Charles Morris, uno de los mayores influyentes en el mundo de la semiótica. Él fue un filósofo y semiótico nacido en Denver, Colorado, Estados Unidos. Estudió en la Universidad de Northwestern y en la Universidad de Chicago, donde fue discípulo de George Mead y se doctoró en 1925. Su tesis doctoral, Symbolism and Reality, A Study in the Nature of Mind, perfilaría la línea central de su inquietud científica, dedicada a crear una teoría general de los signos, en consonancia con una aproximación al individuo como supremo animal simbólico. Comenzó su carrera académica en el Rice Institute de 1925 hasta 1931 y de aquí pasó a la Universidad de Chicago, desde 1931 hasta 1958. Más tarde, a la de Florida, desde 1958 hasta 1971. Charles Morris fue perteneciente a la corriente del positivismo lógico del Círculo de Viena, participó en el Unity of Science Movement y además intervino en el proyecto de International Encyclopedia of Unified Science, de la cual fue editor con Otto Neurath y Rudolf Carnap. Además, cabe destacar que fue presidente de la Western Division de la American Philosophical Association. Charles Morris propuso varias teorías. Él deseaba desarrollar una ciencia de los signos sobre una base biológica y específicamente con el marco de la ciencia del comportamiento. Es por ello que estudió especialmente el aspecto pragmático de los signos, ya que le interesaba la relación del lenguaje con la conducta de las personas, es decir, los aspectos pragmáticos de la comunicación humana. Él concebía la semiótica como una disciplina capaz de proporcionar a la ciencia del hombre una base común. La noción del signo sería para ellas lo que la noción del átomo era para las ciencias físicas o lo que la célula era para las biológicas. De acuerdo con Charles Morris, la semiosis es el proceso que permite que algo pueda operar como signo, ya que con ello a Morris le interesaría determinar cuáles eran esas condiciones para la existencia del signo. Él habló sobre un modelo triádico que aparece primero en su libro Fundamentos de la Teoría de los Signos, el cual él define el signo como algo que alude a algo para alguien. Esto implica al menos tres componentes: vehículo sígnico, designatum e interpretante. El vehículo sígnico es la manifestación material del signo, lo que actúa como signo. El designatum es lo designado por dicho vehículo sígnico, aquello a que el signo alude. Y el interpretante es la conducta observable que desencadena en el receptor, aquel efecto que produce en determinado intérprete. Y es a partir de estos elementos que se puede evidenciar al menos tres dimensiones semióticas. Cuando el signo entra en relación con su designatum, se habla de una dimensión semántica. El signo en relación con su interpretante constituye una dimensión pragmática. El signo en relación con otros signos forma la dimensión sintáctica. Los signos están en bifurcación con el conjunto universo de los signos. Es decir, que el intérprete solo puede decir de un signo en términos de otros signos. La dimensión formal axiomática es la sintaxis, la dimensión de los vehículos sígnicos, lo cual es la semántica, y la dimensión de los usuarios dialogantes, que es lo pragmática del signo, puede generalizarse para un sistema de signos como gramática, fraseología, terminología y psíquica, sociología. Este sistema de signos es a lo que se le llama lenguaje, y Morris indica que un lenguaje es en el sentido semiótico un conjunto cualquiera de vehículos sígnicos intersubjetivos cuyo uso está determinado por reglas sintácticas, semánticas y pragmáticas. Es por ello que él divide esto entonces en tres dimensiones: la dimensión sintáctica, que es el estudio de la relación de los signos entre sí y la que guardan con su propia estructura; la dimensión semántica, que es el estudio de las relaciones de significado entre signo y referente; y finalmente, la dimensión pragmática, que es la conducta de los intérpretes de los signos como emisores y receptores, sean reales o virtuales. Ahora hablemos de sus obras. Charles Morris fue un gran influyente y, dada su experiencia y su recorrido, pues creó unas obras que hasta el sol de hoy siguen vigentes y han sido de gran ayuda para el mundo de la semiótica. Él posee 6 obras que destacaron y fueron una de las más importantes. Podemos comenzar con su tesis doctoral, que se llama Symbolism and Reality, A Study in the Nature of Mind, el cual fue publicado en 1925, y su tesis perfiló la línea central de su inquietud científica dedicada a crear una teoría general de los signos, en consonancia con una aproximación al individuo como supremo animal simbólico. Otra obra
fue Foundations of the Theory of Science en 1938, la cual constituye introducciones al estudio de la semiótica, en el que se intenta fundir las tradiciones del pragmatismo filosófico y del empirismo lógico. Su tercera obra fue Science, Language and Behavior, publicada en 1946, la cual relaciona los signos y las situaciones de conducta, analizando las significaciones del lenguaje en el actuar social. La cuarta se llama Toward a Unified Theory of Human Behavior, hacia una teoría unificada de la conducta humana. La número 5, Signification and Significance, en 1964. Es un estudio de la relación entre el significado y el significante. Y finalmente, la sexta obra, Writings on the General Theory of Science, publicada en 1971, la cual consiste en escritos sobre la teoría general de los signos. Mi nombre es Marta Bencomo y yo les voy a hablar acerca de la teoría de Charles Morris. Para Morris, el ser humano conforma un animal simbólico. Por ello, para lograr una comprensión del hombre, creía primordial y esencial un estudio minucioso y sistemático de los signos. Igualmente, desarrolló un tipo de ciencia que estuviese fundamentada sobre una base biológica dirigida hacia la ciencia del comportamiento. Por esa razón, el enfoque de su teoría se basó en el aspecto pragmático de los signos. Con respecto a su modelo triádico, perteneciente a su libro Fundamentos de la teoría de los signos, se define el signo como algo que sugiere o hace referencia a algo para alguien. Asimismo, implica 3 elementos importantes: vehículo sígnico, designatum e interpretante, componentes los cuales serán definidos con profundidad más adelante. Además, a partir de estos factores se generan 3 dimensiones semióticas. Dimensión semántica, la misma genera un estudio de las relaciones del significado entre signo y referente. La dimensión pragmática, la cual analiza la conducta de los intérpretes como emisores y receptores en relación con sus signos, y la dimensión sintáctica, en donde se realiza un estudio de la relación que guardan los signos entre ellos y con su estructura correspondiente. Este sistema de signos comprendidos por elementos que se relacionan con sus diversas dimensiones es a lo que Morris define el lenguaje y en lo que se basa su teoría. Luego de conocer un poco acerca de la biografía y cuál es la teoría de Charles William Morris, vamos a hablar del proceso. Antes de esto, vamos a definir lo que son los signos. Se considera que algo es signo solo porque un intérprete lo interpreta como signo de algo. Ahora bien, si nos basamos en el proceso, se dice que la semiótica tiene una doble relación con lo que son las ciencias. Es decir, se considera una ciencia la semiótica y a su vez se considera un instrumento de las mismas. La significación de la semiótica como ciencia estriba en el hecho de suponer un nuevo paso a la unificación de la ciencia, puesto que aporta los fundamentos para cualquiera de las mismas, en especial la de los signos, como la lingüística, la lógica, la matemática, la retórica, entre todas las demás. También es el instrumento de la totalidad de las ciencias, ya que cualquier ciencia trabaja y expresa sus resultados por medio de signos. Por eso la importancia de saber su definición antes de conocer su proceso. Elementos de la teoría de Morris y elementos centrales. La teoría de Morris consta de 6 elementos, los cuales son el vehículo sígnico, que es aquel que funciona y actúa como signo. El designata es lo designado por el vehículo del signo, es decir, lo que quiere aludir el signo. El interpretante es el efecto que produce en el intérprete en cuanto a la respuesta que tiene de un signo, es decir, lo que éste interpreta. El intérprete recibe e interpreta el signo. El denótata da una referencia o una realidad extralingüística del signo. El significatum o significado es el significado que adquiere el signo a través de la conducta del intérprete. Los elementos centrales son signo, designata, intérprete e interpretante. Estos elementos centrales tienen ciertas consideraciones, las cuales podemos ver que el signo, el designata, el interpretante, el intérprete, para que existan, da lo siguiente. El designata, los objetos deben ser referidos por un signo. Algo es considerado signo si el intérprete lo considera. Cuando se considera algo como signo, es porque se realiza la función de un interpretante. Se es intérprete solo si se toma en consideración
algo, es decir, si se va a interpretar un objeto o algo que tome función como signo. Semiótica de la comunicación. Cuando hablamos de la semiótica de la comunicación, debemos hablar de la sintaxis. Es considerada como un estudio de las relaciones de los signos entre sí. Supone estudiar las relaciones existentes entre ciertas combinaciones de signos dentro de un lenguaje. La sintaxis se concreta en la estructura lógico-gramatical del lenguaje, dentro de la cual hay dos reglas, las reglas de formación y las reglas de transformación. Las reglas de transformación son determinaciones de las oraciones que pueden obtenerse a partir de otras oraciones. Y las reglas de formación son combinaciones independientes y permisibles de los elementos del conjunto. Antes de explicar la dimensión sintáctica de la semiosis, debemos hablar qué es la semiosis. De acuerdo con Charles Morris, la semiosis es el proceso que permite que algo pueda operar como signo. Con ello, a Morris le interesa determinar cuáles son las condiciones para la existencia de este. Siguiendo un modelo triádico, Morris define el signo como algo que alude a algo para alguien. Esto implica que a partir del vehículo sígnico y designatum e interpretante se pueden evidenciar al menos tres dimensiones: semántica, pragmática y sintáctica. Teniendo en cuenta lo antes mencionado, hablemos de la dimensión sintáctica, la cual es la relación de los signos entre sí y la que guarda con su propia estructura. Además, los signos pueden ser indéxicos, caracterizadores y universales. Los indéxicos son un signo que denota únicamente un solo objeto. Los caracterizadores pueden denotar una pluralidad de cosas y pueden combinarse de diversas formas con signos que explican o restringen el alcance de su aplicación. Y los universales, que pueden denotar cualquier cosa, entonces tienen relación con cualquier signo del lenguaje. Morris presenta la pragmática como una relación de fenómenos psicológicos, biológicos y sociológicos con respecto a la función del signo. También la divide en dos partes fundamentales: la pragmática pura, la cual busca desarrollar un lenguaje en donde se pueda hablar de la dimensión en la que nos encontramos con respecto a la semiosis, y la descriptiva, que se encarga de aplicar ese lenguaje en casos particulares. Por otro lado, este encuentra una estrecha relación entre mente y pensamiento en su libro Fundamentos de la teoría de los signos. Morris expresa que el intérprete del signo es la mente. El interpretante es un pensamiento o un concepto. Estos pensamientos o conceptos son comunes a todos los hombres y proceden de la aprehensión de objetos y de sus propiedades por parte de la mente. La mente otorga a las palabras enunciadas la función de representar directamente estos conceptos e indirectamente la de hacer lo propio con las cosas correspondientes. Cuando se aprende a hablar una lengua, se supone que se adquiere el dominio del vocabulario, en cuanto ello significa saber cómo emplear una palabra para designar ciertas situaciones. En algunos idiomas, como el chino, la regla semántica está dada por la correcta entonación de la palabra y por la estructura o contexto dentro del cual la misma funciona. El contexto es, en general, el elemento decisivo en toda lengua, porque toda lengua es una estructura de signos independientes. Pertenece también a la semántica la clasificación de signos según su modo de designar. Entre los caracterizadores se distinguen los íconos y los símbolos. Ícono es una palabra que etimológicamente significa imagen. Por ejemplo, cuando alguien representa un rayo con una flecha quebrada, hace uso de un ícono. Según Morris, un ícono exhibe en sí mismo las propiedades que debe tener un objeto para ser denotado por él. Diremos que entre el ícono y el objeto denotado existe una cierta semejanza, según la cual hay entre ambos algo en común realizado en distintas formas. A este tipo de semejanza la llamaremos analogía. Un símbolo es todo aquello que no es ícono, por lo tanto no hay semejanza o analogía entre el signo y el objeto denotado. Un símbolo debe ser un objeto de una regla que lo explique en términos de otros símbolos conocidos o primitivos. Este tipo de reglas semánticas para los símbolos es una definición. En su modelo expuesto anteriormente, el enfoque filosófico de Morris determina su enfoque semiótico. Fusiona el modelo triádico del signo de Peirce con la propuesta de la caja negra del conductismo, una corriente filosófica de base biológica aún muy impregnada por un paradigma mecanicista, para desarrollar su teoría semiótica.